Les damos la bienvenida a esto de Restitución en Voz Alta. La política pública de restitución de tierras enmarcada en la Ley 1448 del año 2011 implica unos retos enormes. Uno de los más importantes quizás es articular con todas las entidades del Estado o con las que se pueda, con las más que se pueda. Ese trabajo bien importante lo hemos destacado en diversos episodios de Restitución en Voz Alta. Hoy, justamente la función del Ministerio Público también es protagonista en Restitución en Voz Alta. Bienvenidas nuevamente. Restitución en voz alta, devolviendo la tierra, reconstruyendo la vida. Gracias por conectar con nosotros, gracias por estar a través de los diferentes canales que tenemos en la unidad de restitución de tierras. Esto es Restitución en Voz Alta. Karen, ¿cómo le va? Bienvenida. Muchas gracias, Juan Ricardo, súper bien desde esta hermosa ciudad que nos ha acogido maravillosamente. ¿Le sienta a usted el sol de Cali? Claro que sí, El a sol todos, del valle. yo creo que sí. Pero a usted particularmente, Karen, me agrada verla con ese rojo, con esa sonrisa. Karen, recordemos a través de qué plataformas pueden conectar con nosotros. Claro que sí, Juan Ricardo. A todos ustedes que nos están escuchando y viendo, recuerden, en X nos encuentran como @restitución, en Facebook e Instagram nos encuentran como @restitución tierras y en YouTube como @restitución tierras. Hoy venimos reforzados, por decirlo de algún modo. El equipo de trabajo de la Unidad de Restitución de Tierras le da la bienvenida también a Aura Bolívar. Ustedes ya la conocen, subdirectora general de la Unidad de Restitución de Tierras. Una mujer que ha trabajado y tiene en sus venas toda la pasión de todo lo que significa trabajar en la Unidad de Restitución de Tierras. Aura, gracias por sacar este espacio en su apretadísima agenda. No, gracias a ustedes por invitarnos a este espacio. Siempre es un placer poder participar y compartir los avances de la unidad. Ahora, antes de entrar en materia y saludar a nuestra invitada, ¿qué ha sentido? ¿Cuál es su balance así pequeñito de este congreso en materia de restitución de tierras? Bueno, yo estoy plácidamente, digamos, contenta aquí en este encuentro. Acá a este encuentro han venido jueces y magistrados de restitución de tierras, Sí. ha venido un número importante de procuradores que participan de los procesos de restitución de tierras, ha venido también un número importante de organizaciones sociales y organizaciones de víctimas. Tenemos también una participación importante de otros actores que fueron fundamentales en la expedición de la ley 1448. Está Paula Gaviria, que fue fundamental también en la discusión de la ley, hoy relatora de Naciones Unidas para el Desplazamiento, que también fue directora de la UARIF, Gloria Cuartas como directora de la Unidad de Implementación. Todo esto para decirte que uno de los primeros, digamos, hallazgos, uno de los primeros resultados que puede arrojar este congreso en el corto tiempo que llevamos es un balance desde distintas miradas, Sí. que arroja no solo, digamos, como los retos, digamos, hay también una pregunta por los retos, pero también hay un reconocimiento de que en 14 años se han hecho cosas, Claro. y cosas muy importantes para Colombia, pero también, como lo señalaron varios panelistas, cosas muy importantes para mostrarle al mundo. Colombia tiene una experiencia no inédita, pero sí una experiencia muy importante en términos de restitución de tierras, que por ejemplo para América Latina tiene muchísimos aprendizajes, y hoy que se están surtiendo varios procesos de restitución en otras latitudes, en otros continentes, nuestra experiencia, nuestros aprendizajes, nuestras buenas prácticas, pero también, para decirlo, nuestros problemas tienen mucho que enseñar hacia afuera. Claro, de esas Creo que eso es muy circunstancias. importante, y antes de terminar, Ajá. creo que es muy importante también pensar en lo que viene. O sea, Ajá. tener la mirada de estos 14 años que ha ocurrido, pero siempre pensando en cómo hacerlo mejor. ¿Qué podemos hacer mejor en estos 6 años que nos faltan de vigencia de la ley para lograr cumplirle a las víctimas con el propósito que se trazó? Los retos son gigantescos. En Gigantes. 6 años el desafío es impresionante. Karen, démosle la bienvenida justamente a una de esas voces importantes que se han dado cita aquí en este congreso. Por supuesto que sí, vamos a darle la bienvenida. Ella es Tania Guzmán Pardo, es la procuradora delegada de restitución de tierras, abogada de la Universidad Nacional de Colombia, con especialización en instituciones jurídicas y derecho público. Bienvenida a Restitución en Voz Alta. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Muchas gracias. Para entrar en la misma sintonía, Tania, me parece que tiene un valor muy importante lo que ahora dice, de todas esas miradas tan diferentes, pero todas, digamos, con un objetivo muy cercano, por no decir que el mismo. ¿Cuál es una lectura así rápida para ya entrar en materia de nuestra temática hoy aquí en Restitución en Voz Alta? Yo quiero decir que me parece que el Congreso es un éxito. Yo me voy a aventurar a decirlo ya. Pero espero Buenísimo, ya cerramos. que no me desdiga más adelante, pero no, yo creo que es un éxito. Es un éxito porque convocó a la mayoría, si no a todos los actores involucrados en este tema. Sí. Es un éxito porque creo que hay un compromiso genuino de todos los actores de trabajar de manera articulada y conjuntas
en una perspectiva que a mí me parece importante y es tener una perspectiva temporal. Es decir, tenemos 6 años y eso a mí me parece clave. No es eterno, no es dentro de 23 generaciones, es una perspectiva de 6 años. Hemos avanzado durante 14 y creo que aquí esta oportunidad va a brindar un impulso importante, si se quiere, me permite la expresión, ojalá un relanzamiento, digamos, de un empuje nuevo Ajá, a sí. la política de restitución para que cuando nos volvamos a ver en este hermosísimo lugar en el 2031, estemos Aura y yo contentas, con un poquito más de canas, espero, y contentas, Sin duda vamos a tener sin más duda, ganas. Y más pero contentos también. estemos Más contentas. contentas de poder mirarnos ella y yo y con ustedes y mirar, digamos, en una perspectiva de deber cumplido, de compromiso y de logros alcanzados. Tania, Karen, adelante. hablemos justamente de ese compromiso que tiene como procuradora y esa misión central que tienen ustedes dentro de la Unidad de Restitución de Tierras y en estos procesos y en estos avances. Pues, a ver, la Procuraduría y la Delegada para la Restitución de Tierras es, como tú lo has mencionado, un órgano de control. O sea, aquí estamos cordialmente reunidos con la unidad, pero la unidad es objeto de seguimiento y control por parte de la Procuraduría General de la Nación. Ahora, en lo que se refiere específicamente a la Delegada para Restitución de Tierras, nosotros tenemos 2 funciones importantes. Una es lo que se conoce como la labor de naturaleza preventiva y de gestión. O sea, el énfasis nuestro es advertir, ¿cierto?, dónde de pronto se está flaqueando, dónde hay cuellos de botella, dónde nosotros observamos que se podrían hacer las cosas de mejor manera para cumplir con los objetivos de la política. Esa es la parte de naturaleza preventiva. Y hay otra parte sumamente importante que es la intervención judicial. Es decir, desde la delegada que yo presido, nosotros tenemos dispuestos, o la Procuraduría General de la Nación tiene dispuestos en este momento 44 procuradores judiciales que obran ante cada uno de los procesos. En este momento estamos hablando de alrededor de 22.000, 24.000 procesos, más o menos, que están en trámite ante la jurisdicción, y esos 44 pues héroes, mujeres y hombres convencidos de este tema, conocedores de los detalles jurídicos y vivenciales de la política, intervienen ante los jueces de restitución y los magistrados de restitución, procurando el interés común, defendiendo y garantizando los derechos de las víctimas. Eso es fundamentalmente la función que a nosotros nos corresponde hacer. Hablamos de, bien lo decía usted, prevención e intervención judicial. Estas tareas de algún modo también lo llevan o denotan una especialización en los temas de restitución de tierras. ¿Cómo se trabaja eso al interior de la Procuraduría? Se ha hecho un esfuerzo grande. Yo creo que ha habido un acumulado grande. Como hemos dicho desde el principio, llevamos 14 años de implementación de la política y los procuradores han estado no todos desde el mismo periodo. Hay lleva mucho tiempo y que tiene mucha experiencia y que ha aprendido mucho. Tal vez el reto grande fue al principio, cuando este era un tema nuevo, cuando hace 14 años se hizo un esfuerzo de capacitación de la gente para poder intervenir y garantizar los derechos en una especialidad que no existía. Entonces, en ese momento pues era más complicado. Ahorita, 14 años después, podemos sentarnos todavía y mirar que ya ha habido un acumulado de conocimiento alrededor de la problemática agraria que se fortaleció profundamente con la creación de la especialidad de restitución de tierras. Mire, yo participé en la elaboración del informe de desarrollo humano para Bogotá, sí, es que en el de Bogotá también, pero en el de Colombia Rural, Razones para la Esperanza. Ese se publicó en 2011, un poquito antes de la expedición de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. En ese momento, cuando nosotros arrancamos a hacer ese informe en 2009, casi en todas las universidades del país había desaparecido el derecho agrario como una materia que se enseñaba a los abogados. O sea, eso no existía, era una rareza. Hoy, por Dios, ¿sí? O sea, hoy averigüemos si hay expertos, muchachos jóvenes. Yo me siento absolutamente satisfecha de ver gente joven como aquí la doctora Aura, o como muchos muchachos y muchachas en las universidades públicas y privadas del país con carreras de temas especializados en legislación agraria
y especializaciones y maestrías sobre ese tema. Eso era impensable hace 16 años. Sí, o sea, les digo eso conociéndolo por experiencia directa. Entonces, son cosas que quizás, porque hay que decirlas, sí hay que decirlas en un podcast para que quede, porque la gente cree que no sabe el avance importante, y 16 años en la historia de un país no es nada, es un pestañeo, y nosotros lo logramos en 16 años. Bastante alentador también ver esos números, ver esas miradas positivas. Ahora permítame en su perfil de académica también, usted, eso que plantea nuestra invitada procuradora delegada Tania, ¿lo siente también usted al interior de la academia? Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Nosotros, pues ambas somos investigadoras, soy también docente de la Universidad Pública, la Universidad Nacional de Colombia. Y en efecto, como señala Tania, digamos, se ha venido instalando en varias universidades la idea de volver a posicionar el derecho agrario y volver a posicionar, no volver a posicionar, sino posicionar la justicia transicional. Todo lo que emerge en un proceso de justicia transicional. ¿Por qué lo digo? Porque, claro, la restitución de tierras y el proceso de restitución de tierras agarra muchísimo del derecho agrario por sus principios, por el enfoque, por la idea de un proceso de restitución anclado en lo rural y en lo, no anclado, no principalmente, pero anclado, digamos, en lo rural, y eso nos lleva claramente a pensarnos qué del derecho nos sirve, qué herramientas del derecho son útiles para dar respuesta a eso, y claramente el derecho agrario es una de esas herramientas. Hoy varias universidades entonces tienen instaladas sus cátedras de derecho agrario, sus cátedras de justicia transicional, sus cátedras sobre los derechos de las víctimas, y hoy hay una gran investigación en pregrado y en posgrado de estudiantes preocupados por entender esto y por aportar al país en estas materias. ¿Cree usted ahora que tendremos en algún momento una universidad dedicada al campo como la que tienen en República Dominicana? ¿Soñamos con eso? Sí, soñemos. Ahí tenemos la Universidad Agraria, creo que se llama, ¿cierto? La Unidad Agraria. La Unidad Agraria. La Unidad Agraria, digamos, ha hecho procesos importantes y también viene trabajando, incluso es una de las universidades que ha venido trabajando el tema agrario y el tema de restitución con mucha fuerza. Entonces, no pierda las esperanzas. Va muy bien, va muy bien. Y justamente ahora, por esas experiencias que han vivido ya otros países en estos temas relacionados, ¿por qué cree usted que es importante esa articulación con diferentes entidades para llevar a cabo los procesos de restitución de tierras en Colombia? Bueno, yo creo que una de las cosas en que coincidimos todos los actores es que uno de los retos que persiste en relación con la política de restitución de tierras y del cual requerimos necesariamente para que esta avance es de la articulación interinstitucional. Y esa articulación interinstitucional no nos referimos solo y exclusivamente a la etapa post-fallo, sino la articulación institucional e interinstitucional desde el momento de entrada, ¿cierto? Desde el momento en que activamos los procesos. Una de las grandes dificultades que hemos tenido, por ejemplo, en restitución para lograr avanzar de manera más rápida desde las primeras fases, tiene que ver con la insuficiente información institucional de carácter catastral o la falta de actualización de información registral, la falta de información de digitalización de toda la información que tiene la ANT sobre, por ejemplo, procesos de adjudicación a lo largo de las décadas, de las últimas décadas. Permítame consolidar y unificar esas cifras. Claro, lo que terminamos haciendo, por ejemplo, en etapas administrativas que muchas veces no nos coinciden, que la información de la escritura no nos coincide con lo que dice el registro y eso no nos coincide con lo que dice la cédula catastral. Entonces, uno de los grandes retos ha sido avanzar en esa articulación. Yo creo que se han hecho esfuerzos significativos para hacerlo, pero seguimos, digamos, ahí en esa tarea, ¿no? En cumplimiento de órdenes es hoy, digamos, uno de los mayores retos, ¿cierto? Los jueces también señalaban hace un momento que el fenómeno de la demora en sede judicial no es solo y no se adjudica solo, digamos, a los jueces, sino que es un fenómeno multicausal donde, por ejemplo, la falta de articulación y de información institucional actualizada complejiza el avance de los procesos. Y termina afectando justamente a los colombianos o habitantes del territorio que están haciendo reclamación de tierras, claramente. Claro, por supuesto. Procuradora Tania, ¿cómo entender de pronto esa imagen que a veces tienen los entes de control? Que las empresas, las instituciones, esto es un juicio mío quizá, pero en lo público y en lo privado hay como la misma mirada de vienes a auditarme, vienes a mirarme, entonces como que hay cierto recelo. Y aquí hay un paso bonito, ¿no? Entre la Procuraduría y la Unidad de Restitución de Tierras. ¿Cómo hacemos para que eso se multiplique? A ver, yo dicto una clase en la Universidad Javeriana que se llama Control Político y Control Social, ¿cierto? Entonces, el control es fundamental para la democracia, ¿sí? Para la supervivencia y fortalecimiento de la democracia. Contar con organismos de control es vital.
mm, controles digamos, de esta naturaleza formalizada, es decir, los órganos de control propiamente dichos, pero control también desde la sociedad civil y desde las organizaciones de la sociedad civil, desde la prensa, desde los medios. El control en todas sus expresiones es fundamental en la democracia. Lo que pasa, y eso todos lo entendemos, y cuando uno está comprometido con el modelo democrático debe asumir eso. Sí. Yo también he sido servidora pública, no solo en órganos de control. Y sé que a las personas nos fastidia que nos pregunten y Yo no utilicé la palabra procuradora, pero bueno, gracias. Pero yo un poco lo que digo es, eso es el control produce un bien público, ¿sí? O sea, el hecho de que solo el hecho de que el servidor público sepa que hay alguien que está mirando lo que está haciendo, bien sea la sociedad civil o un organismo dedicado a ello, hace que haya un ejercicio de, si se quiere, autocontrol, ¿cierto? Sí, o sea, el servidor público total. sabe que hay alguien que está pendiente, bien sea la ciudadanía. Chiquito, el primer fenómeno de las cámaras es eso. Ese es total. Me Total, están mirando. me están mirando. Entonces, sí, puede parecer odioso a veces el control. Hay digamos, encarnaciones del control más odiosas que otras. Yo espero que la mía no sea tan odiosa, pero lo que sí espero es no quedar, digamos, como un control inane. Eso sí, ¿no? No, solo camaradería y no. No, ahora que es lo suficientemente seria como yo la conozco, sabe que la unidad de restitución de tierras tiene una responsabilidad muy grande y estamos comprometidos en el mismo objetivo. Queremos satisfacer los derechos de las víctimas, queremos cumplir. Desde el rol que me tocó en esta oportunidad a mí, que es desde un órgano de control, a mí también me ha tocado ejecutar, que es de las cosas más complejas que hay en el servicio público. Entonces, ojalá la imagen no sea tan fea. Espero que No, para nada, procuradora. Sí, sabemos, doctora Tania, que también es importante ese trabajo articulado con la unidad de restitución de tierras. ¿Cómo es ese proceso cuando ustedes se acercan a la unidad para proferir los casos, los fallos? ¿Cómo es? Cuando nosotros ejercemos nuestra función preventiva, básicamente lo que se hace es un ejercicio de pedir información. Es que la información es fundamental en el papel y en la construcción de Estado. Ya también ahora lo han mencionado, ¿sí? O sea, ¿qué es el Estado? Por eso la palabra estadística y Estado está relacionada, ¿sí? Porque el Estado es la organización de la información. Así se construyen Estados fuertes y Estados modernos. Entonces, fíjense ustedes que cuando un órgano de control, desde su función preventiva, pide información, lo que está haciendo son varias cosas. Aparentemente, la primera es obtener esa información, analizarla y hacer unas recomendaciones. Pero la otra, no visible, pero subyacente, es de alguna manera estimular, presionar, llevar a que la administración pública tenga organizados sus datos, tenga esa responsabilidad. Hay entidades que lo hacen sin necesidad de que los órganos de control les pidan mucho, hay otras que no. Pero, por ejemplo, uno de los logros enormes en este momento en el sector agrario y rural, yo creo, que ha sido resultado de todos estos diferentes trabajos, ha sido tener información. ¿Sí? O sea, la integración catastro-registro se está intentando desde hace décadas en el país. Yo ahorita estaba recordando el COMPES de integración catastro-registro, que es como del año 1993. Y eso hemos intentado, y Aura y las personas, los destinatarios de la política, las víctimas, están sufriendo esa imposibilidad de que nosotros, de que el Estado colombiano sea capaz de articular la información. Entonces, todo este esfuerzo que se ha hecho en los últimos 15 años, 20 años, el esfuerzo más reciente, el catastro multipropósito, todo eso redunda en un mejoramiento de las condiciones de la gente, que no tiene que sufrir porque su cédula catastral no cuadra con la matrícula inmobiliaria, que es una cosa básica del derecho de propiedad. Además, estamos hablando de la garantía del derecho de propiedad. Nosotros hemos avanzado en eso, yo creo, nos falta, pero de esos son muchos de los efectos que ha producido el ejercicio, la implementación de una política como la restitución de tierras. La unidad de restitución de tierras es una entidad joven, que tiene una temporalidad. ¿Cómo ve usted de pronto ese tipo de entidades? Aquí apartamos un poquito de la unidad, que hay muchas entidades, como la JEP, podría mencionar, en
Naturalmente la revisión de la ley tiene otras aristas ahí desde lo judicial, pero las entidades que han nacido en este milenio, déjeme plantearlo así, tienen de pronto una conciencia más estructurada de que hay que arrancar con buenos números, es decir, de repente otras entidades de 50 años atrás arrancaron diferente. Yo creo que sí, fíjese que uno podría decir, la unidad de restitución de tierras tiene una temporalidad, o sea, sabemos que se supone debe cumplir su tarea en el año 2031. Pero fíjense ustedes que a la par con la firma del acuerdo de paz en el 2016 se creó una institucionalidad también agraria o alrededor de la problemática rural, digamos para decirlo más amplio, que fue la Agencia Nacional de Tierras, la Agencia de Renovación del Territorio, la Agencia de Desarrollo Rural, dentro de las que recuerdo, digamos así, como más recientes. Esas no tienen límites, ¿cierto? Esas se crearon con una duración exacto, indefinida. Y uno podría hacer un ejercicio muy bonito, no sé ahorita si nos da el tiempo, pero uno podría hacer un ejercicio muy interesante entre lo que se llamaría el etos institucional, o sea, cómo se comporta la entidad y sus componentes respecto a la Agencia de Tierras y la Unidad de Restitución. Y nos darían unas sorpresas muy interesantes. Esas son cosas que la Procuraduría puede hacer, fíjese usted, esa labor preventiva de revisar información, de comparar, de identificar, son cosas que la Procuraduría podría hacer y llamar la atención. Pero yo creo para aterrizar la pregunta, yo creo que sí es distinto el etos cuando a usted institucionalmente le dicen usted tiene que hacer esto en este plazo. Eso es un punto de partida fundamental, creo que es importante para efectos de la planeación y entonces uno tiene que decir tengo 10 años como fue al principio y ahorita tengo 6 años y tiene que decir y planear, o sea es un esfuerzo institucional para decir en el primer año que voy a hacer, en el segundo, en el tercero, de manera que llegue al año 6 con la tarea cumplida. O que pueda decir, esto es imposible de hacer, ¿sí? Pero esa perspectiva, que es lo mismo que pasa con la JEP, que me parece también igualmente importante. O sea, estas entidades que surgen con una temporalidad definida, tienen que comportarse de una manera distinta, porque el objetivo final es la tarea, ¿sí? Claro. O sea, yo tengo que hacer planear todo lo necesario, pero mi objetivo es cumplir, en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, con la satisfacción de los derechos de las víctimas del conflicto, en el caso de la unidad de restitución, lo propio, pero sí, es distinto. Justamente por ese tiempo, doctora Aura, hablemos un poquito de esos logros y esos avances que ha tenido la unidad de restitución de tierras en este tiempo que hemos estado con el gobierno del cambio. Hablándole a la Procuraduría. Adelante, yo trabajé en la Procuraduría, así que entiendo también el etos y la lógica de él. Y también lo comparto plenamente que es importante que haya órganos, además por transparencia, creo que toda la ciudadanía tiene derecho a saber cómo funcionan las entidades, cuáles son sus resultados, están cumpliendo o no sus objetivos, cuáles son los problemas. Pero vamos a la pregunta. Es una pregunta que me encanta, ¿sí? Siempre me gusta mucho esa pregunta. Yo creo que hay que decirlo en este periodo de gobierno, creo que lo hemos dicho en todos los podcasts y lo vamos a seguir repitiendo. Yo creo que voy a quedarme con 3 puntitos para resumir. El primero tiene que ver, insisto, con la tendencia a la inclusión. Sí. Nosotros ya recibimos una entidad con un 65% de decisiones negativas. Hemos logrado en un primer año inclusiones del 72%, en un segundo año 73%, y lo que llevamos de este año tenemos y mantenemos el 73% de inclusiones versus las 27% de no inclusiones. Permítame ahora, seguramente tener impactos en entidades de control, que al final haré una pregunta quizá inapropiada, pero básicamente tantas negaciones seguramente colapsaba también o afectaba mejor a los órganos de control. Claro, fíjate que incluso en su momento la Procuraduría, también la Corte Constitucional, incluso la sociedad civil le llamó la atención al gobierno nacional por el elevado número de decisiones negativas. Claro. Nosotros tuvimos varios encuentros, apenas llegamos con varios de los procuradores judiciales que tenían, digamos, análisis de casos particulares en cada una de las jurisdicciones en las que ellos operaban, y en muchos de estos casos, por ejemplo, lo que hicimos fue analizar
revisar esos casos y proceder con revocatorias, ¿no? Nosotros tenemos más de 1.200 actos revocados de decisiones negativas de anteriores gobiernos. Entonces esto es muy importante. Una segunda cosa que quisiera señalar, y no quiero perder la oportunidad para hacerlo, el mes pasado logramos la cifra más alta de decisiones de fondo mensuales en lo que llevamos de esta administración. Obviamente es un elemento que me llena de orgullo, que me llena de felicidad. Lo presentamos también en el Consejo Directivo, ¿no? Es una apuesta fundamental por no solo seguir avanzando en las inclusiones, sino ir avanzando también progresivamente en el cumplimiento de las metas y en el cumplimiento de decisiones de fondo, porque sigue habiendo un rezago, ¿no? Seguimos teniendo un número elevado de solicitudes pendientes de decidir. Un segundo elemento que me parece muy importante, que también ha sido resaltado en este congreso, tiene que ver con la perspectiva colectiva. Nosotros teníamos un rezago fuertísimo en la atención de solicitudes étnicas, tanto de pueblos indígenas como de comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras. Aquí tenemos resultados históricos. El 47% de los informes de caracterización étnicos se han hecho en este gobierno. El 51% de las demandas presentadas étnicas se han radicado en este gobierno. E introdujimos una cosa que para nosotros es vital, para nosotros todos los colegas que estamos ahí al frente de la unidad, que es la introducción del enfoque colectivo campesino. En su momento, digamos, la unidad de restitución de tierras y la ley habilitaba a que yo pudiera acumular distintas solicitudes en un mismo territorio para llevarlas ante el juez. ¿Qué observamos? En muchos casos se llevaron solicitudes colectivas y acumuladas, pero en muchas de estas ocasiones no se dio cuenta que el sujeto que estaba detrás de esa acumulación era un sujeto colectivo que tuvo afectaciones en lo organizativo, en lo cultural, en lo político, y precisamente introduciendo ese enfoque hemos logrado, digamos, durante estos últimos 2 años, trabajar con esa perspectiva colectiva, abordando los casos de manera colectiva y presentando demandas de manera también colectiva. Es un reto que se nos viene en el trabajo judicial, que creo que va a ser fundamental. Y tercero, digamos, para no perderlo de vista, creo que también, digamos, ha sido fundamental la incorporación y el entendimiento de que todos los sujetos han sufrido la violencia y el conflicto de maneras distintas, y el conflicto y el despojo han tenido impactos distintos en cada uno de los sujetos. Los impactos no son los mismos para las personas mayores, para los niños, para las mujeres, para la población con discapacidad. Les hemos impulsado muchísimo un enfoque, digamos, que atienda esas vulnerabilidades específicas, que atienda esas distinciones, y yo creo que ahí también hay avances importantes, ¿no? No solo en el reconocimiento del sujeto colectivo campesino, sino de esas otras poblaciones que también tuvieron afectaciones particulares y que hoy requieren de especial atención. Y ahora eso que usted plantea del avance en lo colectivo es bien importante, porque además creo que esa acción protege mucho más o ayuda a restituir el tejido social, que es tan importante. Entonces creo que desde lo cultural, desde lo social propiamente, como el mayor suele decir, es mucho más que restituir, es armonizar la vida y la naturaleza. Y sabes, te voy a interrumpir por una cosa muy importante. En este momento se está haciendo el COMPES de soluciones duraderas, que incide en la política de víctimas y en la política de restitución de tierras. Y justo, digamos, esa aproximación de lo colectivo, no solo en etapa administrativa, en etapa judicial, sino también en etapa postfallo, nos va a permitir intervenir territorios, no intervenir parcelas, sino intervenir territorios desde la integralidad, pensando no solo en esas medidas complementarias. Hoy nos han hablado de cómo el proceso de restitución colombiano es un ejemplo para las experiencias comparadas, porque no solo devuelve tierra, sino que entrega proyectos productivos, prioriza vivienda, entrega medidas de salud y medidas de educación. También piensan en una idea de cómo recuperamos el tejido social, cómo logramos el restablecimiento de derechos colectivos y cómo logramos la persistencia y pervivencia de esos colectivos, de esos territorios. Hace unos minutos también lo mencionábamos, ¿verdad? Justicia, reparación, y aquí estamos justamente en ese pedacito que nos toca, reparación, claro, ojalá no repetición. Procuradora delegada de restitución con nosotros, procuradora, ya al cierre, no quiero molestarla, no quiero meterla en enredos, pero pues la tengo aquí al lado, no puedo dejar de preguntarle, ¿por qué en otros periodos gubernamentales uno de repente estoy equivocado, pero tengo la sensación de que no hubo una voz de Procuraduría que dijera, oiga, están retrasando esto, no han tratado esto, no han adelantado esto? ¿Qué mirada tiene usted de pronto, si la mía es sesgada, de qué pudo pasar en 8 años atrás? A ver, yo lo que diría es lo siguiente: lo primero es
tal vez aclararle a los radioescuchas o usuarios, televidentes, como se llame ahora, Multiplataforma. exactamente, que yo llego recientemente Ajá. a la delegada, Sí. ¿cierto? Entonces ese es un primer Te lo primer pregunto como tema. académica, más bien. Entonces, No, entonces yo llego recientemente a la delegada y, mire, yo aprendí una cosa siendo servidora pública en el sector público. Cuando era más jovencita, ¿cierto? Uno tiene la idea de que uno llega a cambiar todo y a inaugurar todo. Y con el tiempo uno se va dando cuenta que no, ¿sí? Que uno llega y encuentra que se han hecho cosas, que de pronto tuvieron unos énfasis mayores a los que a uno le gustaría y uno lo que hace es un poquito seleccionar énfasis y seguir adelante. Y yo creo que eso vale la pena en términos de construcción de Estado, que es lo que nosotros necesitamos en Colombia, es decir, construir Estado y fortalecer la administración pública, dejando de creernos el síndrome de Adán, ¿cierto? De que yo llego e inauguro todo y todo es nuevo y antes de mí la nada. Creo que eso es importante. Ahora, eso no quiere decir que uno no tenga unos énfasis, ¿cierto? Que yo, en particular en mi caso, sea una convencida de la política de restitución de tierras, que crea, por mi experiencia profesional y por mi temperamento, que crea en la importancia de la articulación institucional. claro. Eso sí, como dicen, cada loro en su estaca. Sí. Sí, cada uno desde el Cada loco lugar. con su cuento también. Claro, cada uno desde el lugar que le corresponde, con las responsabilidades que le corresponden, pero eso no implica que no podamos trabajar de manera articulada, de manera armónica, ¿cierto? Con armonía. Me parece que eso es lo básico. Entonces, yo estoy en este momento y como parte, por supuesto, por una indicación, una orientación del señor Procurador General, en ese proceso, ¿sí? De tender lazos, empezar a mirar. A ver, yo tengo una ventaja, Juan, que usted no, y es que yo no hago control disciplinario, ¿sí? Yo no disciplino a nadie. La delegada de restitución de tierras, como lo dije, tiene funciones preventivas y funciones de intervención judicial, no de naturaleza disciplinaria. Entonces eso me exime de la espantosa tarea de perseguir gente, que hay gente que lo hace y lo hace bien, y se necesita en el Estado gente que haga eso y lo haga bien. Yo felizmente no lo tengo que hacer. El trabajo de prevención es bonito. Es muy interesante, es muy fructífero, tiene que ser proactivo, porque también en el Estado uno puede vegetar. Eso también Claro. pasa. O sea, Sí. uno se sienta y Usted la no me lo- pura usted no me lo inercia, dijo, pero quizás eso pasó hace 8 años, no sé. es el que lo está diciendo, pero digamos, no, el Estado lleva una inercia, sí, o sea, lleva una inercia. Y entonces, tal vez de los retos más grandes que uno encuentra cuando ocupa un cargo público es tratar de cambiar la orientación, sí, o sea, hacer como un poquitico, como el profesor superó, ¿no? Un poquitico el profesor superó. Cambiar un poquito la orientación en el Estado es muy difícil. Es una tarea que lleva compromiso diario, que no es porque yo venga la noche a la mañana y de ahora en adelante todo va a cambiar. Eso no es así. Y yo creo que nosotros tenemos que aprender como colombianos y ciudadanos que ejercer el gobierno y, digamos, cambiar la política, la orientación de política, es un esfuerzo que se demora su tiempo y hay que asumirlo y seguir adelante porque esto es para la gente, esto es para el ciudadano, no es para nosotros. Claro que yo soy muy feliz con lo que hago, pero pues en última lo que hago tiene que servirle a la gente, si no pues estoy solo hedonismo y no, o sea. Y quizá esa mirada de que el Estado darle una curvita, una tendencia diferencial, quizá también es sano en términos de protección del Estado. No cualquiera llega y da un giro. En fin. Así es. Procuradora delegada Tania Guzmán, gracias por estar con nosotros, gracias por estos minutos y por esta charla tan agradable. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitar. Gracias. Ahora, Bolívar, gracias. Siempre bienvenida a Restitución en Voz Alta. No, mil gracias a ustedes también por esta invitación. Y gracias por sacar esos minutos porque, reitero, de verdad la agenda de ahora Está dura. está apretada.
Karen Moscue, gracias nuevamente por la compañía en este espacio. Gracias a ti, Juan Ricardo, a nuestras invitadas. Muchísimas gracias por compartir este espacio de restitución en voz alta. A ustedes para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, como siempre se los reiteramos para que no se pierdan ningún episodio. En X como @urestitución, en Facebook e Instagram nos encuentran como @restitución de tierras y en YouTube como @restitución tierras. Hoy en Restitución en Voz Alta, reflexiones desde el Ministerio Público. Gracias por estar con nosotros.